Gracias a todos por su atención. Hoy, como siempre, iniciamos nuestro devocional del día diciéndole a Dios, omnipotente y misericordioso Padre, que hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre, en este día iniciamos esta jornada pidiéndote perdón por nuestros pecados, reconociendo nuestra condición de hombres y mujeres pecadores, pidiéndote que pongas en nosotros la acción de tu Espíritu Santo y nos determines para ti, que tu Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, quitando toda distracción, toda ambición, quitando en nosotros todo aquello que nos esté separando de tu presencia. Te amamos, te entregamos, Señor, este día, nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que vamos a hacer en este día. Lo ponemos en tus manos, confiamos en tu provisión misericordiosa para este día. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir livianos. Hoy te entregamos cada carga, cada preocupación. Enséñanos a llevar tu yugo que es liviano y fácil de llevar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a quien nos ofende, y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy iniciamos con ustedes un devocional y tal como les expliqué hace 2 días, creo, vamos a estar hablando de temas específicos cada vez que llegamos a estas consideraciones nuestras. Y hoy corresponde entonces, hoy nos hemos propuesto hablar de un tema muy especial para nosotros, que es el tema de la familia. Iniciamos entonces hablando de la familia cristiana. Para hablar de la familia es importante separar dos conceptos. El primero es la relación de pareja. La relación de pareja es la base de la familia. La relación de pareja es el motor de la familia, el cimiento de la familia. Si no hay una buena relación de pareja, difícilmente vamos a tener una familia estructurada. Casi que me atrevo a decir que no puede haber una familia en las condiciones en que Dios pretende que se dé la familia, que sea la familia, si no hay una relación de pareja estable. De las relaciones de pareja vamos a hablar diferente. Desafortunadamente, muchas personas o muchas iglesias o ministros, cuando quieren hablar de la familia, mezclan las relaciones de pareja con las relaciones familiares. Y creo que son dos conceptos completamente distintos. La familia inicia por la unión de un hombre y una mujer. Allí inicia realmente nuestra familia. Lo otro es que tenemos que tener muy claro que nuestra familia consanguínea, es decir, nuestra familia directa, digámoslo de aquella manera, de esta manera, perdón, para que ustedes me entiendan, son todos aquellos que derivan de un pacto de sangre hecho entre un hombre y una mujer, que se unen y forman una sola carne. Al tener una sola carne, tienen una sola sangre. Después explicaremos estos términos. Pero producto de esta unión, del amor de esta pareja, de la comprensión de esta pareja, entonces vienen los hijos.
Una familia entonces está íntimamente unida y fusionada por ese pacto inicial. Hay familia que son hermanos, tíos, primos, abuelos, otro tipo de vinculaciones familiares que también tienen el derecho concibe cierta relación consanguínea, pero no directa en primer grado. En primer grado tenemos los hermanos y los papás. Así que vamos a concentrarnos hablando de la familia, del hogar, de los que vivimos en medio de un hogar formado por el papá, la mamá y los hijos. Básicamente de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Iniciamos entonces tocando este tema desde 4 perspectivas interesantes. Primero, el propósito de la familia o el enfoque que la Biblia le da a la familia lo podemos definir de esta manera, es reflejar la imagen de Dios. En segundo lugar, la formación del carácter de Cristo en cada corazón, lo que nosotros podemos llamar en términos de pastoral el discipulado. En tercer lugar, la provisión de compañerismo y protección. Y en cuarto lugar, sería la familia está llamada a ser una maqueta, a ser el reflejo del diseño de Dios y de su iglesia. Por último, la familia está llamada a tener una convivencia pacífica, a aprender acerca de la resolución de conflictos y de vivir en sociedad con valores como la tolerancia, el respeto, entre otros. Vamos entonces rápidamente a acercarnos a estos 5 puntos de vista, 5 enfoques de la familia desde la perspectiva bíblica. Habrá muchos otros, ¿no? Cada teólogo tendrá su forma de abordar el tema a partir del dato revelado, pero me parece que esta es una estructura bastante interesante y muy acertada. Iniciamos diciendo entonces que en la familia, en la Biblia, perdón, la familia no simplemente es vista como una unidad social o biológica, sino que es una institución diseñada por Dios con un propósito específico de convivencia. Esos propósitos son esos que acabo de mencionar y vamos a adentrarnos entonces en la primera consideración, reflejar la imagen de Dios. Vamos para acercarnos a este tema. Gracias por todos aquellos que nos están dando un visto bueno con sus corazoncitos. Muchas gracias, muy amables. Les invito a compartir este video a quienes puedan hacerlo en sus redes sociales. El primer propósito entonces de Dios que se advierte de Dios a través de la Biblia con respecto a la familia es reflejar su imagen. Miremos un texto bíblico en Génesis 1, 27 y 28 que dice, la familia, Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a crear a la mujer. Pero lo más importante es que Dios crea al hombre a imagen suya y a su propia semejanza. Y lo primero que hace cuando los crea es decirle, multiplíquense. Dios hizo al hombre con un propósito y ese propósito es que cumpla su deseo, su misión en la tierra, su misión como hijo de Dios, equipado con esta virtud, esta posibilidad de expresar siempre su imagen y su semejanza. Y lo hizo con una orientación. El hombre está orientado a la vida. El hombre es un ser orientado a la vida. De hecho, aquella instrucción de Dios al hombre cuando le dijo, sea usted el señor de la naturaleza, en 2 palabras nosotros podemos inferir que la naturaleza refleja la vida de Dios. El orden natural es una evolución constante de la vida. Todos los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren, los seres vivos. La tierra es un ser vivo. El agua produce la vida.
mantiene la vida, la propicia. Todo en la naturaleza está orientado a la vida y el hombre fue puesto por Dios específicamente para que administrara esa potencia divina es que expresada en la vida del orden natural. El hombre mismo, cuando fue creado entonces en pareja, recibe un mandato de Dios que le dice: creced y multiplicaos. La familia es el escenario donde se manifiesta la naturaleza comunal de Dios. Dios es un ser en comunidad. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Asimismo, Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza y los creó en pareja. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, a partir de el hombre, de su naturaleza, crea a la mujer. Dios entonces pide al hombre que viva en una relación similar. La familia está llamada, a ser un espejo del amor de Dios, de la unidad indisoluble de ese amor que involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que también respeta la diversidad de cada personalidad y cada rol, en la personalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el rol específico de cada uno de ellos en la naturaleza divina misma. Cada miembro de la familia entonces está llamado a ser la imagen y la semejanza de Dios. Esa imagen y esa semejanza de Dios que le posibilita y le facilita poder vivir en convivencia, poder vivir en una convivencia pacífica, en una unidad de amor, de respeto por la diversidad del otro, por la individualidad del otro, por el rol del otro, en absoluta tolerancia. Y lo único, desde esta consideración inicial, que puede propiciar que el hombre sea capaz de vivir en esas condiciones de amor, unidad y diversidad y respeto, es el amor. Si no hay amor, es imposible que estas cosas puedan darse en la convivencia. Probablemente nosotros desde aquí ya podemos empezar a avisorar los problemas de convivencia en nuestras familias. Y quizá alguno pueda decir: es que en mi familia nos queremos mucho. Pues una cosa es quererse y otra cosa es amarse. El amar y el querer, como dice el cantante, son dos cosas muy diferentes. Amar desde el punto de vista divino implica tolerancia, respeto y sobre todo implica unidad. Somos una sola persona, somos un solo cuerpo, somos una sola unidad vital y esa unidad vital está expresando permanentemente la naturaleza divina. En segundo lugar, la familia, desde la perspectiva de Dios a través de la revelación, tiene un fin específico: la formación del carácter de Dios y el discipulado en las nuevas generaciones. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, entre los versículos 6 y 9, leemos: y estas palabras que yo mando hoy serán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Hay una instrucción directa de parte de Dios a las personas adultas, a los padres, al padre de familia y a su esposa, a su compañera. Y les está diciendo: estas palabras las van a llevar en su corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, caminando sobre el camino, pues trasegando el camino, al acostarse y al levantarse, en todo tiempo. Esto nos está diciendo a nosotros la necesidad que tenemos nosotros de aprender a formar una familia a través del diálogo. Las reuniones familiares son importantes. A través de esas reuniones familiares nos conocemos. Vamos descubriendo cómo piensa cada persona. Vamos aprendiendo a respetar la individualidad del otro, el carácter del otro. Pero por otro lado, estamos fomentando
el amor fraterno. Nos estamos diciendo somos una sola cosa, somos una unidad compacta de amor, un amor que se debe dar en medio de la tolerancia, el respeto y la diversidad. De esos espacios, papá y mamá deben aprovechar para enseñarnos su fe, para enseñar a los niños aquellas cosas que tienen en el corazón, aquellas cosas que Dios ha puesto en su corazón y que son la base de su ética y de su moral, de sus principios. Aquellos conceptos de Dios que están en su corazón, que son la base del concepto de justicia, de la expresión divina de su justicia, de su, de su caridad, de su fraternidad, de su misericordia. Estas enseñanzas, ese conocer el carácter de Dios, es algo que se debe aprender desde niño y se debe aprender de la boca de mi papá y mi mamá. Eso nos facilita el hecho de que cuando estemos más grandecitos y sepamos leer, podamos adentrarnos en la lectura de la Biblia y podamos darle sentido a aquellas cosas que aprendí de mis papás oralmente. Es muy complicado para una persona acercarse a leer la Sagrada Escritura si no tiene una base, una preconcepción del carácter de Dios. Es muy difícil que esta persona desarrolle un amor, una visión clara de lo que Dios quiere hacer. No digo que no se pueda, sí se puede, pero es más difícil. Es por eso que la Biblia se toma en los conceptos, en los ambientes cristianos, literalmente. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces yo me creo Superman. Y aplico eso deliberadamente a mis propósitos y mis impresiones humanas, a mis deseos, que para nada creo que puedan estar en línea con los deseos de Dios, con el propósito divino. Hay ciertas cosas que los niños deben aprender acerca del amor de Dios, de la tolerancia, deben aprender acerca del plan de Dios para sus vidas. Sobre todo deben aprender a amar. Y los niños no aprenden tanto del texto, ni tampoco aprenden a través de consejos. Los niños aprenden mirando y viendo, siendo testigos de lo que está sucediendo. Así que cuando en las familias hoy nosotros advertimos que estas cosas para nada están funcionando, desafortunadamente tenemos que entender que fue un gran error de la Iglesia no permitir que se leyera la Sagrada Escritura por 19 siglos, más o menos. La Biblia se cerró, se escribió solamente en latín y el latín era el idioma oficial de la Iglesia, por tanto la palabra de Dios le pertenecía a la Iglesia y no era posible que nadie leyera esto a menos que tuviera una guía de la Iglesia. Y desafortunadamente por 2000 años prácticamente no tuvimos la oportunidad de acercarnos al mensaje directo de Dios para nuestras vidas. Qué lástima que toda esta riqueza del carácter de Dios y de la potencialidad del amor de Dios expresado en la Escritura haya tenido un filtro tan limitado y nosotros hayamos empezado a construir familias de acuerdo a conceptos morales, a impositivos morales, a reglas éticas que teníamos que obedecer sin saber de dónde venían, porque no conocíamos a Dios. Vuelvo y repito, probablemente usted fue miembro de la iglesia, usted pertenece a una iglesia, pero eso no quiere decir que usted pertenezca al reino de los cielos. Usted puede conocer a la iglesia, los documentos de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, todo lo que la iglesia pretende en el catecismo. Puede conocer la vida de los santos, pero conocer la iglesia es muy diferente a conocer a Dios. Bien diferente, bien distinto. Pertenecer a una iglesia no es pertenecer al reino de los cielos, es un paso, pero no es exactamente esto. Así que tenemos que reevaluar ciertas cosas
Si queremos que Dios tenga un espacio amplio en nuestra mente para afectar nuestra voluntad y orientarnos a reconstruir nuestras familias, Dios puede reconstruir nuestras familias. Dios puede hacer que los mayores podamos entender esta situación que no es culpa nuestra. ¿Cómo íbamos nosotros a enseñar a nuestros hijos estos principios que Dios pretende, según las palabras del Deuteronomio, si nunca conocimos a Dios? Si a su vez nuestros padres no nos formaron en esos valores y así sucesivamente. Gran diferencia con el pueblo judío. Hasta hoy, el pueblo judío, estos versículos del Deuteronomio los lleva a cabo al pie de la letra. Y no hay un solo judío que no conozca su historia, la fe de sus padres, la forma en que pensaban sus padres, cómo actuó Dios a través de su pueblo por generaciones. No hay un solo judío que no tenga ese tipo de conocimiento y que no tenga un concepto de la familia diferente. Este mensaje era solamente para los judíos. No, este mensaje es para toda la humanidad, pero desafortunadamente lo redujimos a preceptos morales y éticos sin fundamento para nadie. Oremos para que Dios perdone los errores que hemos cometido en la evangelización. Oremos para que Dios tenga misericordia de nuestras familias, de nuestros pueblos. Oremos para que podamos tener la sabiduría necesaria para instruir a nuestros jóvenes. Decirle, hijo, yo cometí un error. Mira lo que dice la escritura y yo reconozco que yo no conocía a Dios. Ahora apenas estoy conociendo a Dios, pero quiero que tú me acompañes en este proceso para que cuando tú tengas una relación de pareja, entonces puedas determinar constituir una familia de acuerdo a la perspectiva de Dios y así garantizar que se rompa toda maldición, tanto que se habla de las maldiciones transgenéricas y de las maldiciones heredadas de nuestros padres. ¿Cómo no va a haber maldición si no sabemos bendecir? ¿Cómo no va a haber maldición si nuestros labios no saben pronunciar la palabra y la sabiduría de Dios? Solamente aprendimos desde niños a maldecir porque mi papá maldecía, a renegar porque mi mamá maldecía, a tener una relación de conflicto porque nunca pudieron tener una buena relación de pareja. Y ahora pretendemos que porque dijimos Jesucristo venga a mi corazón, a los 3 días ya estamos declarando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por Dios, por Dios. Creo que es importante que nosotros hagamos un pari y consideremos realmente la magnificencia y la santidad del Dios al cual pretendemos nosotros servir. Esta instrucción bíblica debe ser parte del caminar, de acostarse, del quehacer, del devenir de la vida familiar permanentemente. La familia es la primera escuela de la fe. Es el propósito de Dios que no solo nazcan los hijos, o sea, no solamente la procreación, sino que se formen individuos que conozcan y que amen a su Dios, que sepan su origen, el origen de su vida, que sean conscientes de que que habitan en un universo hecho por Dios que refleja la vida, que tienen un llamado especial a ser hijos de Dios, a manifestar con su experiencia de vida la naturaleza misma de Dios, en imagen y semejanza de Dios en este mundo. Los padres tienen la responsabilidad de transmitir ese legado espiritual a través de su ejemplo y de la instrucción diaria a sus hijos. Eso no es una cosa que yo puedo hacer de un día para otro. Eso no es una cosa que yo puedo conseguir de un día para otro. Es algo que hay que construirlo. Usted siembra una semilla y al otro día no tiene un árbol dando frutos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su evolución, todo tiene su momento. Hay la ley de la siembra y la cosecha, y si yo quiero cosechar, buenos frutos, tengo que sembrar buena semilla. Me da dolor cuando a veces veo personas que van a las iglesias cristianas, todas, incluyendo las católicas, todos somos cristianos, y va a la mamá o al papá, y va un solo individuo de la familia.
Y entonces la mamá después empieza a adoptar posiciones como esta. Es que ese hombre que yo tengo es un ateo. Ese hombre no ama a Dios. Es que mis hijos no quieren a Dios. Yo me canso de decirles, yo me canso de corregir, yo me canso de hacer esto y no ama a Dios. Pues déjeme decirle que no es así el amor de Dios. El amor de Dios empieza por la tolerancia, por la comprensión fraterna y misericordiosa de las condiciones espirituales de tu esposo, de tus hijos. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a amar a Dios si no lo conocen? ¿Cómo van a respetar a quien nunca conocieron? ¿Cómo van a hablar de quien nunca escucharon hablar? También tú tuviste un error cuando elegiste a esa persona para ser tu compañero de vida, el papá o la mamá de tus hijos. Que tú estés conociendo a Dios ahora no te da derecho a juzgar ni a ponerte tú aquí como si tú fueras un santo y los demás allá como si fueran culpables. Eso es satánico. Eso no es de Dios. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es vinculante. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es mirar la condición del otro y clamar delante de Dios por esta desgracia. Es derramar nuestro corazón delante de Dios porque esta familia algún día conozca a través de mi testimonio el carácter de Dios. Juzgar no es una opción en la vida cristiana. Juzgar a tu esposo, juzgar a tus hijos, ser duro con ellos, simplemente porque hace un año o 2 años tú conociste el evangelio, no te da el derecho a enviarlos al infierno. Maldecir es decir mal, hablar mal de ellos. Dios sabe cómo está su corazón. Dios sabe cuánta iniquidad hay en el corazón del hombre y no necesita que nadie se lo esté recordando. Nadie tiene el derecho a hacerlo. ¿Dónde están los que te persiguen y te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así habla Jesús a una persona que fue encontrada en adulterio pecando. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ese sentido justiciero, esa postura justiciera que desafortunadamente se desarrolla en las iglesias mal llamadas evangélicas, esa justicia propia, ese apoderamiento de Dios sin ningún miramiento, no es de Dios, es satánico. Porque eso divide tu familia, porque eso causa dolor en el corazón del otro, porque estás acusando a tus seres queridos. Tu propia sangre la estás acusando de muerte delante de Dios. Esto es satánico. Para nada eso es cristiano. Créanme que para nada eso es cristiano. Tenemos que cambiar la visión de la familia. Tenemos que tener una renovación de nuestra concepción de la familia. Pablo afirma que el matrimonio es un gran misterio que apunta directamente a Cristo y a la iglesia. En el Nuevo Testamento, la relación familiar se usa para explicar la relación entre Cristo y su iglesia. El matrimonio, por ejemplo, tiene un propósito de mostrar al mundo cómo Cristo ama a su pueblo y cómo el pueblo responde a ese amor. Cristo amó a su pueblo hasta la muerte, no lo juzgó. Aún ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Te cuesta mucho decir eso? ¿Te cuesta mucho considerar esas palabras de Cristo cada vez que te vas a referir a tu esposo? Cada vez que te vas a referir a tus hijos? ¿Tú crees que deliberadamente alguien como tu esposo, después de haber conocido, o si tuviera la oportunidad de conocer la realidad del infierno y la vida eterna, desgraciadamente fuera de Dios, él continuara en su camino de borracheras, orgías y prostitución o qué sé yo? Creo que no. Creo que ningún ser humano sensato, después de conocer a Dios, podría continuar eligiendo el pecado y el mal y la desgracia para sí mismo. Dios sabía esto, Jesús sabía esto, y le dice al Padre, perdónalos, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo.
Nadie sabe lo que está haciendo cuando sus pasos están dirigidos al mal y están dirigidos al infierno. ¿Tú por qué no puedes mirar así a tus hijos? ¿Tú por qué no puedes mirar hacia tu esposo y mirarte tú mismo de esa manera? Porque no considerar que si tu familia tiene problemas serios en su estructura moral, ética, en su convivencia, en su tolerancia, es porque primero no hubo una relación de pareja. Es porque primero esa pareja no tuvo un conocimiento de Dios y no fueron a su vez educados en hogares donde sus papás les hablaban de Dios, de lo que había en el corazón de ellos, en la mañana, al mediodía, por la noche y durante el camino, como lo dice el libro de Deuteronomio. La familia entonces debe ser un espacio de convivencia pacífica, de resolución de conflictos. Colosenses 3, del 3 al 14 dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la misma manera que Cristo perdonó, así también hacedlo con vosotros y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Eso dice el apóstol Pablo, soportándonos los unos a los otros. Todos los miembros de la familia deben aprender de sus padres todos estos principios, la manera de resolver los conflictos entre hermanos y aún con sus propios padres, con los demás, y cómo enfrentar las vicisitudes de la vida. Hay niños que se criaron escuchando al papá todo el tiempo diciendo no puedo, no tengo, soy pobre, maldito gobierno, maldito esto, maldita la vida. Y son niños que cuando crecen y les toca enfrentar su vida, sus conflictos, no tienen de dónde hacer gala, de dónde echar mano. Son personas con una autoestima lastimada. Son personas sin perspectiva, sin fe, sin esperanza. Son personas débiles, influenciables. Son personas inconstantes. Empiezan algo y lo terminan. No creen en sí mismos. Siempre están diciendo, eso es para los que pueden, yo no soy capaz. Eso es para los ricos. La riqueza es una utopía para mí. Y desafortunadamente encontramos movimientos políticos ideologizados por mentes enfermas que siguen aumentando y ahora con mayor fuerza en Latinoamérica la división de clases, fomentando el odio. Odiar a alguien porque rico es absurdo. Un rico odiar a alguien porque es pobre, eso es absurdo. El odio no tiene por qué estar en el corazón de ningún ser humano. Cada cual tiene lo que Dios le permite tener. Y Dios le permite tener a cada individuo lo que puede administrar, como lo decíamos en estos días. Al que tiene aún se le dará más y al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará. Todos tenemos el mismo potencial, todos tenemos la imagen y la semejanza de un Dios perfecto, de un Dios santo. Oremos en esta mañana y pidámosle perdón a Dios porque no tuvimos padres educados y formados, ni abuelos, ni tatarabuelos, y así 2000 años atrás, por errores, porque la iglesia quiso adueñarse de Dios, de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios, porque la religión se convirtió en un sistema de dominio social y de gobierno social. Que tan lejos hemos estado históricamente del plan de Dios. Y hoy vivimos las consecuencias. Hoy tratamos por todos los medios de ser tolerantes, pero nos hace falta la raíz, esa raíz profunda de Dios en nosotros. El amor de Dios está lejos del corazón de la naturaleza humana. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que enseñar en los púlpitos a recuperar el amor de Dios, a vivir ese amor de Dios, a encontrarlo en nuestra experiencia. Yo confío que ayer muchas personas hayan recibido consuelo divino en sus enfermedades, incluso que hayan sido sanados. Gracias a alguien, una sola persona,
nos envió 25,000 pesos para poder publicitar ese video. Ayer lo hicimos. Hoy esperamos que haya tenido una amplia difusión o que la siga teniendo. Y esperamos que el 10% de esas personas algún día vean estos videos. Allí están. Allí quedó cada palabra que el Espíritu Santo estaba ministrando a su iglesia. Allí quedó la esencia del poder de Dios. Nosotros somos siervos inútiles, pero Dios sabe tocar el corazón de cada persona. Alguien verá ese video y alguien recibirá sanidad. Así como esta persona maldijo la acción del Espíritu Santo en su iglesia y va a pagar porque atamos sus palabras a su futuro inmediato. Si sus palabras fueron ore por mi escroto, tenga la plena seguridad que Dios le va a conceder esa gracia, porque usted la pidió. Tenemos que aprender a hablar claro con los hijos de Satanás. Tenemos que aprender a ponerlos en su sitio y a no permitir que se mancillen ni el nombre ni la actividad de Dios en medio de su pueblo. Oremos por las relaciones de pareja. Mañana tocaremos un poquito ese tema, son temas muy amplios. Igual considero que el tema de la familia no quedó agotado. Fueron solamente rápidamente 5 consideraciones, pero que nos abren mucho la perspectiva para seguir investigando, para seguir pidiéndole a Dios que nos guíe en estas consideraciones cada vez que leemos la palabra de Dios. Y cuando leamos la palabra de Dios, acordémonos que lo estamos haciendo definitivamente sin una consideración previa, sin una idea previa y formada de lo que es Dios para nosotros. Duele ver los jóvenes cuestionando a Dios, duele ver, ¿cómo se llama? Canales en las diferentes redes sociales de ateos. Duele ver cómo algunas personas salen a exhibir sus cuerpos, a mostrarse con bailes sensuales, generalmente jóvenes. ¿Qué están buscando? ¿Qué pretende una persona cuando sale en una fotografía así, y medio mostrando, medio insinuando? ¿Qué busca, por Dios? ¿Influenciar a quién? Hay muchos influencers, sí, pero ¿quién te está influenciando? Medellín acaba de recibir la visita de un cantante satánico. Hacía en el escenario algunas cosas que quienes conocemos sabemos abiertamente que son son conjuros y son cosas satánicas, mantos de oscuridad sobre esta ciudad, arriendos de un apartamento que en un fin de semana solamente por venir a ver a este hombre satánico podían valer 40 y 50 millones de pesos por 3 días. ¿Usted cree que eso lo hace una mente sana? Por Dios. ¿Usted cree que cuál es el motor que impulsa a una persona a venir de Estados Unidos, a venir de Puerto Rico, a venir de Alemania incluso, a pagar 70 millones de pesos por un fin de semana para ver un ritual satánico en un escenario? Y nos duele a nosotros ver que queremos predicar el evangelio, la vida de Dios, y le pedimos a alguien, por favor, dónenos 25,000 pesitos, hombre, para que este mensaje siga siendo publicitado, siga siendo difundido a través de las redes. Nadie lo hace. Una persona lo hizo ayer. Qué pesado. Y duele ver cómo el mundo está alejado de Dios, cómo las cosas de Dios no nos importan. Le aseguro que este video ha tenido, qué sé yo, no sé cuántas personas mirando, pero cuando es un cura que está hablando no me interesa, sigo buscando más bien una mujer semidesnuda, o un chiste de mal gusto, o un discurso que fomente el odio y la división de clases. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por la condición general de la naturaleza humana.
consideramos, oh Dios, que vivimos en un mundo apartado de ti, que no te conoce y por eso sufre. Bien lo dijo el profeta, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Algunas personas han llegado a iglesias pretendiendo conocerte, pero actúan como si no te conocieran de una manera justiciera. Siguen haciendo discursos de odio y de división entre sectas cristianas, entre grupos cristianos. Siguen luchando entre ellos por saber quién tiene la verdad, quién finalmente se apoderó de ti. Padre, da vergüenza confesar esto en tu presencia. Después de 20 siglos y más de evangelización, por sus frutos los conoceréis, dice tu palabra. Y definitivamente el mundo está cosechando las consecuencias de sus errores. Ahora te pedimos, Señor, por la familia, en medio de un mundo convulsionado, Padre Santo. Danos la sabiduría para formar a nuestros jóvenes en relaciones de pareja sanas y estables, que partan, Señor, de una conciencia clara de lo que es tu propósito en sus vidas, para que las familias que de allí deriven sean familias libres de toda contaminación espiritual, libres para conocerte. Que nazcan allí en esos hogares niños con un corazón abierto y con una mente dispuesta a ser instruidos, guiados por la sabiduría que tu Espíritu Santo ponga en estas nuevas relaciones de pareja. Aviva el ministerio de la iglesia en este instante. Derrama tu Espíritu Santo para que podamos ministrar adecuadamente tu iglesia, conforme a las necesidades de los siglos de los tiempos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su compañía. Los despido con la bendición de Dios y les espero mañana de nuevo a las 7 de la mañana para que tengamos otro tiempo de oración y meditación de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.